En 2022, un hombre que había estado desaparecido casi 3 décadas emergió de las sombras en la Ohio rural. Llevaba consigo una caja de madera. Dentro de esa caja había diarios que no deberían existir, esquemas de circuitos que ningún ingeniero lograba explicar del todo, y fotografías que no tenían sentido alguno. Su nombre era Mike Marcum. La última vez que alguien lo vio con vida fue en 1997. Aquel año, entró en una máquina que él mismo había construido dentro de su garaje y simplemente dejó de existir. Cuando los investigadores llegaron a su propiedad, no hallaron ningún cadáver, solo los restos calcinados de una estructura, un círculo de 6 pies de diámetro grabado a fuego en el suelo de hormigón, y cobre derretido retorcido por el calor. No había restos humanos. No había explicación. Lo único que dejó atrás fue una nota oculta con una sola frase. No se trata del tiempo, se trata de cómo ves las cosas. Durante casi 30 años, el mundo entero dio por muerto a Mike Marcum, pero regresó, y cuando volvió, no traía pruebas de ningún viaje en el tiempo. Traía pruebas de algo mucho más extraño, algo que había alterado para siempre su relación con la realidad misma. Para entender a dónde fue y por qué regresó tan destrozado, tenemos que retroceder hasta el principio, hasta el descubrimiento imposible que lo empezó todo. Mike Marcum no era un físico con financiación. No tenía laboratorio, ni equipo, ni títulos que lo respaldaran. Era un chaval de la zona rural de Missouri con una sola fijación en la cabeza: la electricidad. Desde crío se pasaba el día rebuscando piezas, desmontando cacharros rotos, montando artilugios con lo que caía en sus manos. Donde los demás veían chatarra, él veía posibilidades. Y a principios de los 90, ahí dentro de su garaje, esa obsesión lo llevó a construir algo llamado Escalera de Jacob. ¿No sabes lo que es? Imagina 2 varillas de metal colocadas en B. Entre ellas, salta un arco eléctrico que va trepando hacia arriba, como si la propia electricidad decidiera escapar. Para que ese arco salte sin que las varillas se toquen, necesitas un voltaje bestial, suficiente para reventar las moléculas de aire y convertirlas en plasma brillante. Es hipnótico, un hilo de energía pura trepando por el aire con un zumbido grave y constante. Para cualquier aficionado, ahí acababa la diversión. Un truco chulo para presumir, pero Mike no era cualquier aficionado. Hizo algo que ningún libro le indicó que hiciera. Cogió un puntero láser de los baratos, de los que cuestan unos $, y lo apuntó directamente a través del arco de alta tensión. Y en ese instante, todo cambió. El zumbido eléctrico se alteró, el tono varió y luego se estabilizó, como si la máquina hubiera encontrado de pronto un equilibrio para el que nunca fue diseñada. Entonces una arandela de acero que estaba cerca parpadeó. No cayó, no se movió, parpadeó, como una imagen que lucha por sostenerse en el mundo. Mike no podía creer lo que veían sus ojos, así que repitió la prueba. Lanzó tornillos al campo, lanzó monedas, y cuando el láser, el voltaje y el campo eléctrico se alinearon a la perfección, los objetos desaparecieron. Se borraron de la existencia, cayeron a un vacío durante un latido y reaparecieron a unos pies de distancia. En el aire flotaba ese olor penetrante e inconfundible a ozono, ese aroma metálico que deja la descarga eléctrica de alta intensidad. Y había algo más, un frío espeluznante que se te metía por dentro. En ese momento Mike supo que su vida se había roto para siempre. Esto no era ningún truco óptico. Aquel campo era real, y necesitaba contárselo a alguien antes de convencerse de que estaba perdiendo la cabeza. El problema era que el único sitio dispuesto a escuchar a un joven que decía poder hacer desaparecer objetos era un programa de radio nocturno, y esa única llamada telefónica convertiría una obsesión privada en una obsesión nacional. Antes de seguir, me encantaría saber de dónde sois hoy. ¿Hay alguien viéndonos desde Missouri? Dejad vuestra ubicación en los comentarios. En enero de 1995, un joven nervioso marcó un número de radio que cambiaría todo. El programa era Coast to Coast AM,
Y al otro lado de la línea estaba Art Bell. Para quien no lo conozca, era ese espacio que la gente escuchaba a oscuras, cuando ya no quedaba nadie despierto, el refugio de lo extraño, lo inexplicable, lo imposible. Y Mike Markham encajó allí como si hubiera nacido para eso. Art le preguntó sin rodeos si aquellos objetos que desaparecían podían ser simplemente una ilusión óptica, un truco del ojo, y Mike le cortó en seco. Dijo que podía sentir el campo físicamente, con las manos, que el aire dentro de su garaje se había vuelto pesado, denso, simplemente equivocado. Y algo más, los animales del barrio huían del lugar como si oliera a peligro. Art Bell, hay que reconocérselo, le tomó en serio. Le aconsejó que documentara todo con cuidado y que se mantuviera a salvo. ¿Le hizo caso? Todo lo contrario. Mike apretó el acelerador. Y aquí es donde la cosa se descontroló. Aquel campo imposible necesitaba más energía de la que cualquier casa podría soportar jamás. Y Mike no iba a dejar que un detalle como la falta de electricidad lo detuviera. En el verano de 1995, tomó una decisión que marcaría el resto de esta historia. Robó 6 transformadores industriales de una instalación eléctrica local. Cada uno pesaba más de 300 libras, unos 136 kilos de pura maquinaria. Los conectó en un barrio residencial normal y corriente, como si nada, y encendió su máquina. El resultado fue catastrófico. El sistema atrajo una descarga brutal de electricidad y dejó a oscuras varios bloques enteros. Las luces se apagaron, y las autoridades no tardaron en llamar a su puerta. Mike fue arrestado y encarcelado durante 60 días, pero la cárcel no curó su obsesión. Hizo todo lo contrario. Convirtió esos días entre rejas en una incubadora. Afiló sus ideas, rediseñó el aparato, planeó algo todavía más potente y más peligroso. Y en cuanto salió, recogió el teléfono y volvió a llamar a Art Bell. Lo que describió en esa segunda llamada fue mucho más perturbador. Los objetos ya no desaparecían durante una fracción de segundo. Se iban durante segundos enteros. Y volvían cambiados. La madera regresaba helada al tacto, como si la hubieran metido en un congelador. Una flor colocada dentro del campo se marchitó al instante, como si le arrancaran el tiempo de cuajo. Y entonces, llegó el momento que debería haberlo parado todo. Mike metió un ratón vivo en el campo. El animal desapareció durante 5 segundos. Cuando reapareció, estaba frenético, aterrorizado, equivocado. 2 días después, estaba muerto. Art Bell le suplicó que buscara a científicos de verdad. Le rogó que parara, pero Mike dijo que ya había llegado demasiado lejos. Y lo que hizo a continuación lo borraría del mundo por completo. Dedicas mucho tiempo a buscar, recopilar y traeros la información más auténtica posible. Si sientes que este contenido merece la pena, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte otras historias que te van a dejar sin aliento. Para febrero de 1996, la voz de Mike Markham en la radio ya no era la de un joven entusiasta. Sonaba como otro hombre, alguien que había visto algo que lo estaba cambiando desde dentro. Contó que el campo ya no estaba confinado en un pequeño bolsón sobre su máquina. Había crecido. Se había expandido más allá de lo que podía controlar. Y lo que es peor, entrar en ese campo alteraba su percepción del tiempo, torcía su sentido de la realidad como si doblara metal al rojo vivo. Habló de una paranoia que se arrastraba, la sensación constante de que alguien lo observaba desde el otro lado de ese campo. Algo allí, dijo, sabía que él existía. En antena, hizo una promesa. En marzo daría pruebas concretas, irrefutables, algo que nadie pudiera descartar. Llegó marzo de 1996, y no entregó nada, ni pruebas, ni llamada, ni explicación, solo silencio. Entonces llegó marzo de 1997, y Mike Markham desapareció por completo. Cuando las autoridades llegaron a su propiedad, encontraron su garaje quemado hasta los cimientos. Entre los escombros, había maquinaria derretida y bloques de cobre retorcidos por un calor
que ningún incendio normal podría producir. Grabado en el suelo de hormigón, había un círculo perfecto, de 6 pies de diámetro, calcinado en negro. Y estaba la nota. Esa sola frase que perseguiría a cualquiera que intentara resolver el caso. No se trata del tiempo. Se trata de cómo ves las cosas. No había cuerpo, ni restos biológicos, ni rastro del hombre que había pasado años diciendo al mundo que construía una máquina para romper el tiempo. Y donde no hay cuerpo, Internet hace lo que siempre hace: construir leyendas. Una teoría se impuso sobre las demás, y era escalofriante. En 1998, investigadores desenterraron un recorte de periódico de 1930. Describía un cuerpo extrañamente moderno hallado en California. Un cuerpo que llevaba consigo lo que parecía un dispositivo electrónico de los años 90. La comunidad online llegó a una conclusión que helaba la sangre. ¿Había logrado Mike Marcum lo que quería? Su máquina lo había lanzado no al futuro sino al pasado distante, donde murió décadas antes de haber nacido, cargando una tecnología que no existiría hasta 60 años después. Durante años, ahí quedó la historia. La leyenda trágica de un hombre perdido en el tiempo. Pero en 2006, ocurrió algo que sugería que Mike Marcum no estaba muerto. Un profesor de física llamado Dr. Harold Puthoff recibió un correo electrónico de alguien que decía ser Mike. El remitente escribió, con sus propias palabras, que no estaba exactamente aquí. Adjunto al mensaje venían diagramas muy avanzados de lo que él llamaba un marco de estabilización de vórtice de tercera generación, acompañados de una advertencia sobre daños biológicos. Rastrearon el mensaje hasta una biblioteca pública en Hawái. Y luego, el rastro se enfrió por completo. 16 años de silencio siguieron, hasta que una joven pareja en Ohio abrió una caja que nunca debió ser abierta por ellos. Octubre de 2022. Andrew y Melanie Carter estaban reformando una vieja casa de campo en la rural Ohio. Una de esas viviendas con rincones olvidados y huecos donde el pasado termina saliendo a la luz. Trabajando en el desván, dieron con algo que no debería haber estado allí. Una caja de madera escondida bajo las tablas del suelo. En el exterior, alguien había escrito a mano: M. Marcum, no abrir hasta el momento adecuado. Dentro no había dinero ni objetos de valor. Había algo mucho más inquietante. Decenas de diarios personales que abarcaban desde 1995 hasta 2021. Placas de circuito carbonizadas, cubiertas de esquemas complejos que ningún ingeniero podría explicar del todo. Y una sola fotografía Polaroid, fechada en 2021. Un hombre demacrado y exhausto, de pie junto a un gran anillo metálico. En el reverso, con letra manuscrita, una frase que helaba la sangre. Funcionó, pero no como yo pensaba que lo haría. Los Carter hicieron lo que cualquiera haría hoy. Publicaron su hallazgo en Internet. Y no mucho después, el teléfono sonó. Al otro lado, una voz cansada y desgastada. Un hombre que se presentó como Mike Marcum. Pidió permiso para visitarlos. Esa misma noche, se presentó en su puerta. El hombre que tenían delante tenía 59 años, pero aparentaba muchos más. Un envejecimiento antinatural, como si hubiera cargado con un peso imposible durante demasiado tiempo. Y entonces, reveló la verdad, una verdad más extraña que cualquier leyenda de viajes en el tiempo que Internet haya inventado jamás. Su máquina nunca lo transportó a través del tiempo. Eso fue lo que les dijo. Durante el incendio de 1997, Mike entró en el campo, y ese campo lo desincronizó de la realidad misma. Lo empujó fuera de fase con el mundo. Cuando salió de entre los escombros de su garaje, algo estaba profundamente mal. La gente no lograba retener su identidad. Olvidaban las citas con él. Los registros oficiales parecían incapaces de localizarlo. Y cuanto más se exponía a ese campo, peor se volvía todo. El mundo estaba perdiendo, lenta y silenciosamente, la capacidad de percibir que Mike Marcum existía en absoluto. Les confesó que su capacidad de ser recordado estaba a punto de desaparecer por completo. Les pidió 3 cosas:
3 encargos sencillos y absolutos. Primero, archivar sus diarios. Segundo, cerrar el desván, que era magnéticamente activo, y sellarlo para siempre. Tercero, no contactarlo jamás, bajo ninguna circunstancia. Luego se dio la vuelta, salió a la oscuridad de la noche y se marchó. Y en el instante en que se alejó de esa casa, los Carter comenzaron a vivir la parte más aterradora de toda esta historia. Justo aquello de lo que Mike había intentado huir toda su vida. Antes de seguir, me encantaría saber, ¿tú crees en los viajes en el tiempo? Y si pudieras viajar, ¿qué harías? Cuéntame tus ideas más audaces en los comentarios. En el mismo instante en que Mike Markham cruzó el umbral y se perdió en la noche, algo empezó a gestarse dentro de las mentes de Andrew y Melanie Carter. No fue un susto pasajero ni una impresión rara. Lo llamaron desmemoria. Su rostro, los ángulos de su cara, el timbre exacto de su voz, todo comenzó a deshacerse en sus cabezas a una velocidad alarmante. Como si el cerebro de ambos estuviera siendo borrado con suma delicadeza, en absoluto silencio, limpiando cualquier rastro de que aquel hombre hubiera estado allí. Melanie, presintiendo lo que ocurría, hizo lo único que se le ocurrió. Se lanzó a escribir fébricamente todo lo que recordaba de él, mientras las imágenes aún le quedaban en la cabeza. Pero no bastó. En apenas una hora, cuando volvió la mirada hacia sus propias anotaciones, le pareció estar leyendo las palabras de una desconocida. Esos apuntes describían a un hombre al que ya no podía visualizar. El puente entre lo escrito y el recuerdo se había roto para siempre. Hoy, esas notas y el contenido de aquella caja de madera son la única prueba de que el encuentro sucedió. Y aquí reside el horror verdadero. El núcleo de lo que Mike Markham descubrió sin buscarlo. Su máquina no conquistó el tiempo. Rompió algo mucho más frágil y esencial. El mecanismo mismo de la percepción humana. Ese vínculo invisible que permite que una persona sea recordada por otra. Él no viajó al pasado ni al futuro. Se cayó de la memoria. Desde aquella noche en Ohio solo ha habido avistamientos dispersos, vagos, sin consistencia. Un fantasma con cuerpo que deambula por un mundo que lo olvida de forma constante e instantánea, una y otra vez. Mike dedicó toda su existencia a doblegar el tiempo, obsesionado con regresar para cambiar algo, para avisar a alguien de lo que se avecinaba. Y el universo no lo castigó con la muerte, lo castigó con algo peor. Le permitió seguir viviendo mientras le arrancaba para siempre el derecho a ser recordado. No se trata del tiempo, se trata de cómo ves las cosas. Mike Markham comprendió por fin lo que significaba su propia nota. Pero para entonces, ya no quedaba nadie que pudiera recordarlo el tiempo suficiente para escucharlo. Hay que ser sinceros. La red está llena de gente que jura haber viajado desde otra época. Tomemos a John Titor. En el año 2000 apareció en foros asegurando que era un soldado enviado desde 2036 hasta 1975 para recuperar un viejo ordenador IBM. Colgó planos de su máquina del tiempo y vaticinios sobre el futuro. Pero Titor no era un inventor. Era un operario entrenado para usar un aparato que el ejército ya le había dado hecho. Cero creación. Después está Andrew Carlson, detenido en 2003. Decía venir de 200 años en el futuro y haber hecho millones con su conocimiento de la bolsa, partiendo de unos pocos miles de dólares. Sonaba bien, pero no había ni un solo plano técnico, ni una prueba física. Solo una afirmación descabellada tras un arresto. Y luego están las fotos borrosas. El supuesto viajero moderno en una multitud de 1941, con ropa que resultó ser moda de la época. O la mujer de un viejo noticiario que parecía hablar por teléfono y era un audífono. Toda leyenda se desmorona cuando la examinas de cerca. Y aquí es donde Mike Markham rompe el molde. Su historia no flota en el aire. Está anclada a hechos que puedes verificar. Existe un registro de arresto real, firmado por la comisaría del condado de Gentry, por el robo de esos transformadores. Hubo un apagón documentado. Y hay horas de grabaciones de radio reales donde él habla con calma, con precisión,
describiendo sus experimentos en un lenguaje técnico impecable. No es una figura borrosa en una foto antigua. Era un joven real de Missouri, cuya historia empezó en el mundo duro y comprobable de los informes policiales y las noticias, antes de deslizarse hacia lo imposible. Y es precisamente eso lo que hace tan difícil apartarla y seguir adelante. ¿Qué pasaba de verdad en aquel garaje? Durante años, gente en los foros ha intentado explicarlo con física teórica real, y lo que encontraron es fascinante. La teoría más conocida gira en torno al cilindro de Tipler. No es ciencia ficción. Es una solución matemática real a las ecuaciones de la relatividad general, algo que los físicos estudian en serio. La idea es esta. Si tomaras un objeto cilíndrico enorme y lo hicieras girar sobre su eje a una velocidad cercana a la de la luz, empezaría a arrastrar el tejido del espacio y el tiempo, como una cuchara removiendo miel. Dobla el espacio lo suficiente y podrías crear un sendero que regresa hacia atrás en el tiempo. Mike no estaba girando un cilindro gigante cerca de la velocidad de la luz, pero los teóricos sostienen que su campo magnético giratorio de 3 megawatts, combinado con plasma sobrecalentado, podría haber funcionado como una versión en miniatura, burda pero real, de ese mismo efecto. Un intento a pequeña escala de retorcer el espacio-tiempo dentro de un garaje rural. Y hay un detalle más. Su máquina estaba fijada al suelo, anclada a la gravedad terrestre, lo que supuestamente resolvería uno de los mayores problemas del viaje en el tiempo. La Tierra se lanza por el espacio a velocidad asombrosa. Viaja en el tiempo sin tener en cuenta eso y reaparecerías en el frío vacío donde antes estaba el planeta. Y hay una segunda capa que nos lleva a un científico real, el Dr. Harold Puthoff, y sus investigaciones sobre la energía de punto cero. Es la idea extraña de que el espacio vacío no está realmente vacío, sino que vibra con partículas diminutas que aparecen y desaparecen constantemente de la existencia. Y recuerda, fue el Dr. Puthoff quien supuestamente recibió aquel correo en 2006, enviado por alguien que decía ser Mike, advirtiendo de daños biológicos por la exposición a ese campo. Ciencia verdadera o fantasía elaborada, la historia se sostiene con una coherencia técnica que ha asombrado incluso a los escépticos que se propusieron desmontarla. Las leyendas suelen omitir algo que rompe la imagen romántica del viajero heroico. Mike no pasó aquellos años perdidos explorando siglos lejanos con triunfo. Su vida real, reconstruida a partir de sus propias apariciones posteriores, fue desgarradora. En septiembre de 2015, después de 18 años de silencio absoluto, llamó al nuevo programa de radio de Art Bell. Admitió que el incendio había destruido su máquina y su casa, y describió cómo desde entonces había vagado sin rumbo, yendo a ninguna parte, sin pertenecer a nadie. Los años que siguieron fueron despiadados. A finales de la década de 2010, quienes seguían su historia sabían que Mike vivía sin hogar en una playa de Hawái. Aquel joven ingeniero brillante que una vez cautivó a toda una audiencia radiofónica nacional, estaba ahora completamente sin dinero. En 2016, intentó recaudar fondos en Internet para reconstruir su dispositivo. La campaña fue un fracaso absoluto. Consiguió apenas unos $10. $10 para reconstruir la máquina que había devorado toda su existencia. Terminó dejando Hawái, un lugar al que le resultó imposible adaptarse, y emprendió el regreso hacia su estado natal, derivando hacia el este, rumbo a Ohio. Ya rondaba los 50 por entonces, y su obsesión por doblar el espacio y el tiempo no se había apagado ni una sola vez, mientras todo lo demás en su vida se derrumbaba a su alrededor. Y eso convierte su regreso final en algo verdaderamente trágico. No fue un conquistador volviendo a casa con gloria. Fue un hombre que lo había perdido todo, aferrándose todavía a la única verdad imposible que nadie más podía ver, intentando demostrar que existía, hasta el preciso instante en que el mundo terminó de olvidarlo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Mike Markham encontró una puerta hacia el tiempo? ¿O una puerta de salida de la realidad misma? Y si quieres otra historia que difumina la frontera entre lo real
Y lo imposible. Mira el video que tienes en pantalla ahora mismo, porque el agujero del conejo solo se profundiza desde aquí. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.